Capítulo 271. Punto de vista en tercera persona. Tan pronto como Sombra terminó su discurso, levantó dos dedos cerca de su cara y los cortó hacia abajo. El espacio ante los miembros reunidos del Jardín de las Sombras se dividió, formando una puerta entre mundos. Brillaba como una constelación, latiendo suavemente con una energía desconocida, atrayéndolos de vuelta al mundo que habían abandonado durante meses. Los líderes del Jardín de las Sombras avanzaron con elegancia y autoridad, atravesando el portal sin vacilar. Al entrar los pecados y las virtudes, el resto de la organización los siguió en filas disciplinadas, desapareciendo uno a uno en el pasaje reluciente. Cientos y cientos de miembros del Jardín de las Sombras desaparecieron, y la cámara, antes abarrotada, se quedó vacía. Finalmente, cuando el último miembro cruzó la entrada, Sombra se acercó tranquilamente al portal, con las manos descansando despreocupadamente en los bolsillos. Celeste estaba sentada sobre su hombro, con una expresión tensa y seria en el rostro, una expresión poco natural para un bebé. ¿De verdad que no les gusta esta organización, verdad?, reflexionó Celeste, agarrando con fuerza la capucha de Sombra. Mi vocabulario no es lo suficientemente avanzado como para describir las emociones que mostraban. ¿Es cierto lo que dijo papá? ¿Experimentaron con ellos? Mamá también parecía molesta. Sus pequeñas manos apretaron su agarre. Si hicieron enojar a mamá, entonces se merecen lo que les espera. Por un breve momento, a pesar de sus poderes sellados, sus ojos brillaron con una luz vibrante y sus emociones dominaron momentáneamente el sello. Al cruzar Sombra, el portal se cerró de golpe tras él. Los miembros del Jardín de las Sombras se encontraron en un mundo gris y gélido a las afueras de Oriana. Pero enseguida recordaron por qué. Sombra había detenido el flujo del tiempo en su mundo. Lentamente, Sombra se elevó del suelo, con una pequeña onda expansiva ondulando bajo sus pies. Cerrando los ojos, comenzó a combinar sus diversos poderes. El Haki de observación, sus ojos de dragón y su recién adquirida autoridad sobre el éter para escudriñar los mecanismos del destino. A diferencia de antes, ya no necesitaba buscar hilos individuales, rastreándolos manualmente. Con un simple pensamiento, los infinitos hilos del destino se desvanecieron, dejando solo a aquellos ligados a sus enemigos con los miembros del culto de Diabolos. Las cuerdas que quedaron eran de un negro ominoso, lo que los marcaba como condenados. Sombra chasqueó los dedos y sucedieron dos cosas a la vez. La luz y el color volvieron a inundar el mundo y el tiempo se reanudó en el reconstruido reino de Oriana, el lugar de su última batalla contra el culto y la invasión demoníaca. Al mismo tiempo, una enorme red entrelazada de líneas del destino se hizo visible para todos los presentes. Lo que ves ante ti, entonó Sombra, con una voz cargada de mística, son los hilos del destino que te atan al culto de Diabolos. Concéntrate. Piensa en quién buscas, el ser que te hizo sufrir. El que te robó, te destrozó, te hizo daño. Deja que el destino te guíe hacia ellos, para que puedas impartirles el juicio que merecen. Extendió una mano y su aura los envolvió en una silenciosa promesa de protección. De repente, los miembros de Shadow Garden entraron en acción. Desde las calles abarrotadas, saltaron a los tejados y luego al cielo. Bajo ellos, sus sombras se retorcían, y sus oscuros ojos morados cobraban vida en el abismo bajo sus pies. La luz de la luna proyectaba siluetas largas y cambiantes, y de esas sombras emergían dragones, bestias enormes y temibles que se alzaban al unísono. Cada miembro del Jardín de las Sombras tenía uno. Un regalo de su señor. Un símbolo de agradecimiento por haberlo acompañado en su guerra anterior. Sus dragones guardianes de las sombras los protegerían, les servirían y lucharían junto a ellos. Los ciudadanos de Oriana, reunidos para lo que debía ser una celebración, observaron con horror. Primero, habían soportado una invasión de demonios. Ahora, los dragones llenaban los cielos y sus rugidos estremecedores resonaban por todo el reino. El pánico se apoderó de las calles. No sabían por qué ocurría esto ni qué significaba, pero todos entendían una cosa. El mundo estaba a punto de cambiar. Y nada volvería a ser lo mismo. Dos figuras se alzaban juntas sobre un enorme dragón que surcaba el cielo nocturno. Su cabello dorado ondeaba violentamente al viento, mientras sus orejas felinas se movían nerviosamente y sus colas se mecían con anticipación. «Zeto, ¿estás listo?», preguntó Zeta con la voz penetrante y furiosa. Apretaba los dientes con tanta fuerza que le empezaban a salir venas en la cara.
Mantenía los brazos cruzados, con la mirada penetrante fija al frente, aunque sus ojos se posaron brevemente en su hermano pequeño. Zeto, que apenas le llegaba a la cadera, aferró las empuñaduras de sus dos grandes dagas, aunque en sus pequeñas manos parecían más bien espadas cortas. Apretó el agarre y emitió un gruñido firme en respuesta. Luego, después de dudar un momento, miró a su hermana y habló con voz más suave. «Hola, Zeta». «Jun», reconoció ella sin mirarlo. «¿Cómo eran?» «Me refiero a nuestros padres. No recuerdo nada de ellos». «No tengo ningún recuerdo de ellos», admitió Zeto, con la voz cargada de incertidumbre. «Tú y el resto de Shadow Garden son la única familia que he conocido, así que nunca antes lo había pensado. Pero verte tan enfadado me hace preguntarme cómo eran». La expresión endurecida de Zeta se suavizó al observar a su hermano, quien apartó la mirada con torpeza. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios mientras le alborotaba el pelo. «Eran los idiotas más grandes que he conocido», dijo. «Espera, ¿qué?». Zeto la miró con incredulidad, completamente desconcertado por su respuesta. Zeta se burló y asintió. «Es cierto. Cuando Lord Sombra se nos apareció por primera vez, les dio a nuestros padres la oportunidad de resucitar para regresar del más allá. Pero la rechazaron. Nos dejaron a su cuidado, rechazando su propio renacimiento por puro orgullo inútil». «¿Hablas en serio?», preguntó Zeto, todavía en shock. Zeta dejó escapar un profundo suspiro. Sin embargo, a pesar de eso, seguían siendo guerreros orgullosos y cariñosos. Conocían la verdad sobre las tradiciones de nuestro clan. Cualquiera que mostrara signos de la maldición era considerado un mal presagio, alguien que debía ser purificado por el fuego. Pero cuando empecé a mostrar síntomas, en lugar de creer en esas tonterías, lo arriesgaron todo para encontrar una cura. Me escondieron, me protegieron. Pero al final, el resto del clan lo descubrió y llamó a la iglesia. Apretó los puños mientras continuaba. Ese fue su mayor error. Como la iglesia no se detuvo solo en mí, los masacraron a todos. Ni una sola alma se salvó. Zeto escuchó atentamente, prestando atención a cada palabra. Padre usó la habilidad prohibida de nuestro linaje para contenerlos, dándole a Madre la oportunidad de escapar con nosotros, explicó Zeta. Corrimos por los bosques, intentando escapar de ellos. Pero en algún momento, Padre debió caer, porque nuestra madre no tuvo más remedio que entregarte a mí. Los alejó como señuelo mientras nosotros corríamos en direcciones opuestas. Pero al final, todo fue en vano. Su voz era tranquila, pero había un peso detrás de cada palabra. El camino por el que Madre me envió me llevaba directo al mar. Estaba acorralado. Y el hombre que nos perseguía estaba a punto de matarte primero. Zeto se puso rígido. Le rogué que parara, continuó Zeta. Fingió estar de acuerdo, pero pude ver en sus ojos que iba a atacar en cuanto bajara la guardia. Y entonces... Llegó Aniti, ¿verdad?, interrumpió Zeto con una leve sonrisa. Los labios de Zeta se curvaron en una sonrisa. Así es. Cayó del cielo como un dios vengativo y pisoteó a ese bastardo una y otra vez. Era casi gracioso verlo. Estaba furioso por lo que estaba pasando. Pero al final, no lo mató. Zeto parpadeó. ¿Qué? ¿Por qué no? La sonrisa de Zeta se ensanchó, sus ojos dorados brillaron con una ansia depredadora. ¿No es obvio? Lo dejó ir para que yo pudiera vengarme. Para que yo fuera quien lo matara. Zeto respiró hondo, apretando aún más sus dagas. Luego, con un movimiento rápido, las desenvainó y las hizo girar con destreza en sus manos. Ya veo. Murmuró. Así que nos reuniremos con él esta noche. Zeta asintió. Entonces asegurémonos de que los sacrificios de nuestros padres no hayan sido en vano. Declaró Zeto con voz firme. El dragón debajo de ellos dejó escapar un gruñido profundo y estruendoso mientras avanzaban hacia la noche, rumbo a la batalla. Capítulo 272. Punto de vista en tercera persona. Cid se paró encima de Kaisel mientras volaban por el cielo, con Celeste posada sobre sus hombros. Ella miró a su alrededor con asombro mientras múltiples imágenes similares a pantallas aparecían a su alrededor, mostrando lo que los miembros de Shadow Garden estaban haciendo. ¡Guau! Podemos ver lo que hacen todos. ¡Qué genial! Miren, ahí están mamá y mamá Alfa. Parece que van en la misma dirección. Exclamó Celeste, señalando una de las pantallas. Cid siguió su mirada y vio que tenía razón.
pero ambos perseguían el mismo objetivo, o trabajaban juntos. Sin embargo, no estaban solos. Un pequeño escuadrón los seguía como refuerzo. Liderando la carga estaba Beatrix, la tía de Alba. Su habitual mirada fría y estoica había desaparecido, reemplazada por una mirada de pura rabia y determinación. Cid solo les dedicó una mirada rápida antes de que algo más desviara su atención. Ya no miraba las pantallas. En cambio, su mirada pasó de ellas a una chica que permanecía donde estaba mientras los demás ya se habían adelantado con sus dragones. Era Akane. Se encontraba en lo alto de una de las torres más altas de Oriana, admirando en silencio la ciudad que se extendía a sus pies. A pesar de haber luchado recientemente en una guerra contra deidades celestiales, los acontecimientos habían transcurrido tan rápido que casi parecía un sueño. Observaba la bulliciosa ciudad bajo el cielo nocturno con expresión contemplativa. Sus emociones se reflejaban en la fascinación por estar en un mundo nuevo, el asombro al respirar el aire puro y una sensación de surrealismo. Si no hubiera experimentado todo lo que había vivido en el último mes desde que conoció a Cid, podría haber quedado aún más impresionada. Mientras tanto, Cid no solo miraba a Akane, sino que miraba la cuerda que los unía. Las cuerdas del destino. Son inquietas, observó, viéndolas retorcerse y temblar como si las estuvieran pulsando constantemente. Suspiró. Ya veo. Así que por fin lo recuerda. Una suave sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Quién se acuerda por fin?, preguntó Celeste, tras haberlo oído hablar consigo mismo. El otro reencarnador aparte de nosotros, respondió Cid. Exclamó Celeste, levantándose sobre sus hombros e inclinándose para mirarlo al revés. Hay otros. ¿Desde cuándo? Cuando ella perdió el equilibrio, Cid la atrapó en el aire y sin esfuerzo la colocó nuevamente sobre sus hombros. Claro. Hay dos más, dijo. Dos. Celeste hizo pucheros. Y yo que pensaba que papá y yo éramos los únicos especiales. ¿Quiénes son? Una es tu tía. La otra. Cid se quedó callado y chasqueó los dedos. En un instante, los hilos del destino reaccionaron, sacando a Akane de lo alto de la torre y colocándola justo a su lado en la espalda de Kaisel. ¿En serio? ¿La tía Claire y la señorita Akane?, preguntó Celeste, negando con la cabeza, exasperada. Akane parpadeó confundida antes de volverse hacia Cid. ¿Me teletransportaste aquí? No. Estaba a punto de preguntarte por qué apareciste de repente. ¿Sucede algo?, respondió Cid con una ceja levantada. Espera. ¿De verdad no me teletransportaste aquí?, preguntó Akane, con cara de desconcierto. Qué raro, murmuró. En ese momento, oyó una suave risita. Al levantar la vista, vio a Celeste tapándose la boca, intentando contener la risa. Akane suspiró y se volvió hacia Cid con expresión seria. ¿De verdad era necesario mentir? Cid simplemente sonrió con sorna. Sí. Sí, lo fue. Akane suspiró pero luego dirigió su atención a los monitores, observando cómo Alexia volaba directamente hacia su reino con una expresión seria. Creo que querías hablar de algo conmigo, preguntó Cid, interrumpiendo su atención. Ella se volvió hacia él con una sonrisa irónica. ¿Cómo? No, es una pregunta estúpida. Tú eres literalmente un dios, y yo solo un ángel. Sabes que los monarcas y los gobernantes tienen estatus similares, ¿verdad? De hecho, somos opuestos. Yo soy el monarca de las sombras, y tú eres el gobernante de la luz. Akane resopló. ¿Estados similares? Ay, por favor. No podríamos estar más lejos. Luego sonrió cálidamente. Aunque aprecio que intentes consolarme. Cid puso los ojos en blanco. Hablo en serio. Me hice tan fuerte porque entrené y refiné mi poder constantemente. Los monarcas siempre estaban en guerra, demasiado concentrados en el conflicto como para explorar plenamente sus habilidades. Si sigues entrenando, en unos años podrías alcanzar mi nivel actual. Aunque, claro, para entonces habré mejorado aún más. Se encogió de hombros. Akane asimiló sus palabras antes de asentir en aceptación, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras continuaban mirando los monitores. Celeste, mientras tanto, movió su mirada entre los dos, luego puso los ojos en blanco dramáticamente. Pues vayan a una habitación, tortolitos. Sigo aquí, ¿saben?
El silencio perduró por unos instantes antes de que Akane finalmente lo rompiera. Estoy teniendo sueños extraños. Son diferentes a los que tenía antes, cuando me asaltaban destellos de recuerdos sobre el caballero Génesis, admitió. Dudó antes de continuar, con expresión preocupada. Pero a diferencia de esos recuerdos que sabía que eran míos, esto se siente diferente. En estos sueños, no soy yo misma. Es como ver una escena de una película desde la perspectiva de otra persona. La misma escena se repite una y otra vez en mi cabeza. Se giró hacia Cid, con la mirada perdida. No me estoy volviendo loca, ¿verdad? ¿Por qué tengo estos sueños? ¿Y qué significan? Cid la miró con calma. ¿Puedes contarme los detalles? Akane asintió solemnemente. Hay un hombre que aparece constantemente en mis sueños. Se llama Sun Jinwoo. Enseguida supe que era diferente a los demás. Había algo en él, algo que lo distinguía. Era increíblemente fuerte, pero no arrogante. A veces parecía frío, pero en el fondo, era amable. Cid sonrió juguetonamente. Si sigues hablando así de otro hombre, puede que me dé celos, ¿sabes? Akane se sonrojó. Lo siento. En fin, continuó, recuperando la compostura. En sueños, sabía que era alguien importante para mí, alguien querido. Pero entonces, todo empeoró. Apretó los puños. Apareció un portal enorme. Todos creían que se avecinaba una gran batalla que podría aniquilar un continente entero. Todos los habitantes del mundo se reunieron, preparándose para enfrentar lo que emergiera de allí. Pero tragó saliva con dificultad, con la voz temblorosa. Lo que salió de ese portal fue aterrador. Una presencia asfixiante que amenazaba con aplastarnos a todos. Era Antares. Pero no vino solo. Los otros monarcas lo acompañaban. La expresión de Cid se oscureció ligeramente, pero permaneció en silencio. Antes de que pudieran atacar, Jinwoo actuó primero. Continuó Akane. Parecía presa del pánico, pero no dudó. Usó su extraño poder para teletransportar a todos a un campo de batalla desolado, lejos de las ciudades. Sus ojos se abrieron ligeramente al comprender algo. Ahora que lo pienso, sus poderes eran similares a los tuyos. Pero más débiles. Ella negó con la cabeza, apartando ese pensamiento y volviendo a su historia. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Fue horrible. Todos morían. Intentamos defendernos, pero los dragones eran demasiados. Eran demasiado fuertes. La gente gritaba. El hedor a carne quemada impregnaba el aire. Las ciudades quedaron reducidas a escombros. Su cuerpo temblaba mientras se agarraba a los brazos con fuerza. Estábamos completamente indefensos. Se tragó el nudo en la garganta antes de continuar con la voz ronca. Estaba gravemente herida. Perdí un brazo. Apenas podía caminar. Pero seguí adelante, buscando desesperadamente con la esperanza de que Jinwoo regresara, de que detuviera a los responsables de todo esto. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras miraba hacia abajo, con la respiración entrecortada. Al final lo encontré. Pero no fue así. No fue como quería. Ella contuvo un sollozo. Observé desde la distancia cómo Jinwoo era abrumado y atacado por todos lados. Estaba perdiendo. Y entonces, antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, vi la mano de Antares atravesándole el pecho. Un sollozo ahogado escapó de sus labios. Le arrancó el corazón a Jinwoo y se rió. Sus piernas temblaban como si el recuerdo en sí fuera demasiado para soportar. Me desplomé. Vi su cuerpo sin vida caer al suelo. Cerró los ojos con fuerza, con la voz entrecortada. Entonces Antares se transformó, se convirtió en un dragón mucho más grande que cualquiera que hubiera existido antes. Rugió, su risa resonó por todo el campo de batalla, y luego volvió la mirada hacia el cadáver de Jinwoo. Sus dedos se clavaron en sus brazos mientras su voz temblaba. Lo quemó. Lo quemó todo. Las llamas consumieron el cuerpo de Jinwoo. Y sin él, no quedaba esperanza. Soltó un suspiro tembloroso. Me rendí. Cerré los ojos y extendí los brazos, entregándome a las llamas, dejando que el fuego me inundara, sabiendo que el mundo que conocía y amaba estaba condenado. Mientras hablaba, los recuerdos se hacían más vívidos. Cada emoción, cada sensación, ardía fresca en su mente. Se agachó junto a Cid, sollozando desconsoladamente. Celeste, que había estado escuchando atentamente, estaba pálida.
Su pequeño cuerpo temblaba ante el horroroso relato. Entonces, de repente, notó algo extraño. Estaba más arriba que antes. Una mano grande y áspera se posó suavemente sobre la cabeza de Akane. Sus sollozos se acallaron al oír una voz profunda y melancólica, una que resonó con algo profundo en su alma. Tranquila, Cha-in. Dijo la voz suavemente. Está bien. Ya no hay necesidad de llorar. Ya pasó, ¿verdad? El cuerpo de Akane reaccionó antes de que su mente pudiera procesarlo. El poder de sus habilidades de gobernante se activó inconscientemente. Su cuerpo se transformó, sus rasgos cambiaron. Su cabello se acortó en mechones dorados que apenas le rozaban los hombros, y sus ojos adquirieron un hermoso tono gris. Ella se quedó congelada. Lentamente, giró la cabeza, con la respiración entrecortada al encontrarse con la mirada de un rostro familiar. Él se arrodilló a su lado. Sus rasgos marcados parecían ligeramente mayores, su presencia abrumadora pero reconfortante. Sus labios temblaron. «Jinwoo». El hombre frente a ella sonrió levemente, su voz profunda tenía una calidez que aceleró su corazón. «Oye, Tilde, ha pasado un tiempo, ¿no?» Romper. Los recuerdos irrumpieron en su mente como un torrente imparable, de otra ella, de otra vida. Las lágrimas brotaron una vez más, pero esta vez, no eran solo de tristeza. Con un sollozo ahogado, se lanzó hacia adelante, envolviéndolo con sus brazos fuertemente mientras enterraba su rostro en su pecho. Y esta vez lloró sin contenerse. Capítulo 273. Punto de vista en tercera persona. Mientras Cid consolaba a Akane, Celeste agarró su cabeza y movió su cuerpo hacia un lado para poder verlo bien. ¿Quién demonios es este? ¡Guau! 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 Aunque entendió que la discusión entre Akane y Cid era importante, la repentina transformación de Cid fue demasiado para que Celeste simplemente la ignorara. Papá. Esa palabra acaba de adquirir un nuevo significado. Pensó Celeste, con los ojos brillantes de admiración al contemplar la apariencia de Sun Jinwoo. Mi papá ya era guapo, pero esto. ¿Por qué elegiría su antiguo look cuando podía verse tan divino? Que tenga sentido. Cid se movió cuando sintió que Celeste se volvía salvaje, aferrándose a su cabeza mientras él continuaba consolando a Akane, quien, en ese momento, se parecía a Cha-in. Celeste. Cid le envió un mensaje mental de advertencia. Lo siento, pero puedes culparme. Mi ya guapo papi se convirtió en un hombre enorme ante mis ojos. ¿Dónde ha estado esto toda mi vida? Exclamó efusivamente, abrazándolo fuerte y apretando su cara contra la de él, con una sonrisa radiante extendiéndose por su rostro. Mientras tanto, Cha-in lo miró, sus lágrimas aún fluían naturalmente. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Susurró. Recuerdo todo de mi vida como Cha-in y como Akane. Lo recuerdo todo vívidamente. Seguro que ya sabes la respuesta, ya que recuerdas lo que me pasó antes. Respondió Cid, haciendo todo lo posible por ignorar a Celeste, que seguía frotándose la cara contra él, con pequeños corazones prácticamente estallando a su alrededor. Akane ya sabía la verdad. Simplemente estaba demasiado abrumada para procesarlo todo correctamente. La colisión de ambos conjuntos de recuerdos la había dejado desorientada. Reencarnación, murmuró. Luego, con los ojos abiertos de par en par, incrédulo, se puso rígido. Así es. Ya te has reencarnado varias veces. Una cálida sonrisa se dibujó lentamente en su rostro surcado de lágrimas. Aunque seguía llorando, sus lágrimas ahora transmitían una emoción diferente. Estoy tan feliz de poder verte de nuevo, dijo. Levantó la cabeza y le dio un suave beso en los labios a Sun Jinwoo. Mientras sus labios se unían, su transformación comenzó a desmoronarse. Al ver esto, Cid decidió revertirse también. Cuando Akane se apartó, ella sonrió suavemente. Eso fue de Cha-in, quien nunca tuvo la oportunidad de confesar sus sentimientos. No. Devuélvanme a mi papi. Gimió Celeste, retorciéndose en su abrazo. Llévense a este horrible troll y traigan a mi papi guapo. Cid nunca había estado más tentado de golpear a un niño que en ese momento. Alexia no montaba un dragón. En cambio, surcaba el cielo nocturno con sus majestuosas alas blancas, impulsándola hacia adelante con cada aleteo ocasional. Su cabello plateado ondeaba al viento, y entre las estrellas, parecía una deidad divina.
Sus ojos ardían de determinación mientras volaba hacia su destino, su hogar. Su reino. Contempló la intrincada red del destino que la rodeaba. 13 hilos en total. Al extender la mano y pasar un dedo por las cuerdas ilusorias, las imágenes inundaron su mente. Ante ella aparecieron visiones de condes, marqueses y condes nobles que habían jurado servir al reino. En lugar de cumplir con sus obligaciones, se habían corrompido. Estas mismas personas, a quienes se les había confiado el poder, se habían aliado con el culto de diabolos, oprimiendo la tierra que debían proteger. Alexia apretó los puños y su expresión se retorció de ira. ¿Y qué ha estado haciendo papá al respecto?, murmuró, con la voz cargada de frustración. Maldita sea. ¿Cómo pudo dejar que esto pasara delante de sus narices? Ella exhaló bruscamente. Ya veo por qué Cid quería que tomara el reino, dijo, con sus ojos dorados brillando de poder. Con un rey así, es solo cuestión de tiempo antes de que esta nación se derrumbe en la historia. Con un único y poderoso aleteo de sus alas, atravesó el cielo como una estrella fugaz, acortando la distancia hacia su reino en cuestión de instantes. Alexia pronto divisó el reino bajo sus pies. Las farolas atravesaban la oscuridad como estrellas esparcidas por el suelo. Luces anaranjadas y blancas parpadeaban abajo, pero ella no les prestó atención. Su mirada estaba fija en un objetivo. El castillo. Se abalanzó sobre ella, aterrizando pesadamente frente a las puertas principales. El suelo tembló bajo su impacto, y trozos de piedra se dispersaron en todas direcciones mientras se levantaba una densa nube de polvo. Los guardias, sorprendidos, desenvainaron sus espadas apresuradamente. Sus miradas atónitas se clavaron en la figura alada que se recortaba entre las nubes de humo. La conmoción atrajo a más caballeros del castillo, con las armas desenvainadas y expresiones endurecidas por la determinación. A la cabeza del ataque estaba Iris. Al plegar sus alas, Alexia las disolvió en una luz brillante. Antes de que el polvo se asentara por completo, resonó la voz autoritaria de Iris. Explique su asunto. ¿Por qué ha causado tanto alboroto frente al castillo real? Alexia emergió del humo con una sonrisa en los labios que apenas ocultaba la ira que latía en su interior. Su mirada penetrante se clavó en su hermana. Pues, estoy de visita, claro. Hola, Iris. Ha pasado tiempo. Los ojos de Iris se abrieron de par en par, incrédula. Alexia. El aire que la rodea. Es diferente. Extraño incluso. Dudó solo un instante antes de dar la orden. Guarden sus espadas. Ordenó, envainando la suya. Pero antes de que pudiera bajar completamente su arma, la voz de Alexia cortó la noche. No. Mantengan sus armas desenfundadas. ¿Qué? Iris frunció el ceño. Exhaló, con frustración en su voz. Alexia, ¿qué haces? Entra. Podemos hablar de esto. La sonrisa de Alexia permaneció, pero ahora sus ojos se entrecerraron en medialunas, un contraste escalofriante con sus palabras. Me temo que esto no es algo que podamos discutir sin más, querida hermana. Y en cuanto a por qué te dije que no usaras las espadas. Levantó ligeramente la barbilla. No estaría bien que atacara a alguien desarmado, después de todo. Aunque, por supuesto, siempre podrías hacerte a un lado. Pero dudo que lo permitas, dado lo que tengo planeado. El silencio se cernía sobre el aire. A Iris se le revolvió el estómago con inquietud, apretando los dedos alrededor de la empuñadura. Los guardias intercambiaron miradas cautelosas, sin saber qué hacer. Iris tragó saliva. ¿Y qué tienes planeado exactamente? ¿Por qué necesitas atacarnos? Su voz sonó cautelosa. El ominoso cambio en la presencia de Alexia le provocó un escalofrío. Alexia se llevó una mano a la mejilla, inclinando ligeramente la cabeza. ¿No es obvio? Reflexionó. Estoy dando un golpe de estado. Las palabras resonaron como un trueno. Los guardias se pusieron rígidos. La expresión de Iris se ensombreció al dar un paso al frente. Alexia. Su tono era serio. Retírate. ¿Tienes idea de lo que dices? Si te retractas ahora, podemos fingir que fue un desliz, como si solo estuvieras haciendo un berrinche. La sonrisa de Alexia se desvaneció. Al abrir lentamente los ojos, estos palpitaron con fuerza, brillando contra la noche. Una frialdad se apoderó de su mirada. Ya veo. Murmuró. Así que es eso. Todavía me ves como una niña.
¿Crees que estoy bromeando? Un escalofrío recorrió la espalda de Iris. El instinto la dominó y saltó hacia atrás, con la frente perlada de sudor mientras alzaba la espada para defenderse. Alexia extendió su mano y una aura azul profunda cobró vida alrededor de las yemas de sus dedos. Antes de que nadie pudiera reaccionar, una fuerza invisible los envolvió. Los caballeros gritaron al ser elevados del suelo, con sus cuerpos suspendidos indefensos en el aire. Iris jadeó, con los ojos abiertos mientras forcejeaba contra el agarre invisible. Debajo de ellos, Alexia se mantenía firme, su mirada brillante fija en ellos con autoridad inquebrantable. «Dime, hermana», gritó con una voz extrañamente tranquila. «¿Amas este reino?» «¿Qué?» «Respóndeme». Iris tartamudeó, aún conmocionada por el repentino cambio de poder. «Ese sí. Claro que sí». Alexia entrecerró los ojos. Sin previo aviso, bajó el brazo. La fuerza que los sostenía en el aire se desvaneció y se estrellaron contra el suelo con un impacto resonante. El polvo explotó a su alrededor mientras la tierra se agrietaba bajo su peso. Los caballeros gimieron, luchando por moverse. Iris, inmovilizada, jadeaba en busca de aire. Alexia dio un paso adelante, sus pasos lentos y deliberados. «Entonces no me detendrás». Ella pasó junto a los cuerpos caídos sin mirarlos dos veces. «Después de todo, esto es para el mejoramiento del reino». Con un movimiento de muñeca, las puertas del castillo se abrieron de golpe, y la fuerza de su poder las hizo estrellarse contra las paredes. El estruendo resonó en la noche. «Padre no es un rey digno». Y dicho esto, entró. Capítulo 274. Punto de vista en tercera persona. Jinwoo, quiero decir, Cid. Gritó Akane, sacudiendo la cabeza para aclarar sus pensamientos. Ahora que tienes poderes que alteran el universo, ¿planeas revertir el daño que los monarcas le hicieron a nuestro mundo anterior?, preguntó vacilante. Ella lo miró fijamente, preocupada de haberlo ofendido con su pregunta. Cid la miró y preguntó. ¿Extrañas a alguien? ¿Quizás a tus padres? Akane asintió, murmurando. No puedo evitar pensar en los demás también. Quiero decir, seguramente también extrañas a alguien más, ¿verdad?, preguntó con curiosidad. Cid asintió, con la mirada perdida entre las estrellas. Sí, mi madre y mi padre. Ah, y para que lo sepas, Claire es Hina, mi hermana pequeña. ¿Qué?, exclamó Akane con incredulidad. Pero antes de que pudiera procesar esa revelación, Cid dijo algo que la estremeció aún más. Pero no planeo traer de vuelta a nadie. Ni a nuestro mundo, ni siquiera al que destruyeron los monarcas. ¿Qué? ¿Por qué?, preguntó con expresión confundida. Porque todos ya han seguido adelante. Han pasado casi 16 años. Todos han reencarnado en universos diferentes, viviendo nuevas vidas. Si deshiciera lo que hicieron los monarcas, mataría a cientos de millones de personas en todo el multiverso. Destrozaría familias. Akane palideció al comprender la complejidad de la situación. Ya veo. ¿Quieres saber algo gracioso?, dijo Cid con un dejo de diversión en la voz. Ahora mismo, mis padres están en un universo diferente como novios de la prepa. Es como si, sin importar a dónde vayan en el universo, siempre se encontraran. Akane sonrió suavemente, luego deslizó su mano en la de él y preguntó, casi en broma. ¿No es algo típico de nosotros? Los ojos de Cid se abrieron un poco antes de estallar en carcajadas, agarrándose el estómago. Sí. Un poco como nosotros. ¿Quieres ver qué hacen tus padres? Akane pensó un momento, luego cerró los ojos y negó con la cabeza. No. Me conozco. Si los mirara una vez, no pararía. No sería justo. Ya que han seguido adelante con sus vidas, creo que es justo que yo haga lo mismo. Cid le revolvió el pelo. Buena decisión. ¿Sabes quién no ha superado su etapa? Yo. Que me devuelvan a mi sexy papi. Exigió Celeste con una expresión seria que la hacía parecer aún más guapa. Lo juro por Dios, Celeste. Gruñó Cid, frustrado. Akane parecía confundida. Al levantar la vista, vio a Celeste cruzarse de brazos y hacer pucheros. La pequeña se inclinó sobre la cabeza de Cid, descansándola allí con expresión aburrida mientras volvía su atención al monitor de Alpa y Aurora.
Mientras tanto, Alpa y Aurora lideraron sus fuerzas, siguiendo los hilos del destino que los guiaban. Aurora planeaba por el aire con sus alas angelicales, mientras las alas correosas y dracónicas de Alpa batían con fuerza. Tras ellas, un ejército de dragones las seguía. De repente, se detuvieron bruscamente. Los jinetes de dragones que los seguían también se detuvieron. ¿Qué pasa?, preguntó Beatrix, volando más cerca, y ella también lo vio. Se cernían sobre una llanura abierta bajo el cielo nocturno, sin nada más que hierba y algunas flores meciéndose con la brisa. Pero el verdadero problema era la cuerda del destino. El camino que debía seguir se interrumpió en el espacio que tenían ante ellos. Alpa fue la primera en reír. Aurora no tardó en unirse a ella, y ambas esbozaron una sonrisa divertida. «Qué lindo», murmuraron al unísono. ¿Se esconden en otra dimensión o algo así?, preguntó Beatrix, confundida por la cuerda cortada. Alpa negó con la cabeza. Nada tan elaborado. Por eso dijimos que era lindo. No están en una dimensión secreta, explicó Aurora, analizando la magia que los rodeaba. Usan un poderoso artefacto mágico que crea un campo de fuerza. Los protege y, al mismo tiempo, los oculta del mundo exterior. Para nosotros, parece una llanura vacía. Si alguien se acerca demasiado, le lavan el cerebro para que regrese y olvide que alguna vez estuvo aquí. En fin, no perdamos el tiempo, dijo Alpa, respirando hondo. Un resplandor dorado se formó en su garganta mientras las llamas lamían las comisuras de su boca. Entonces, desató un enorme rayo de fuego dorado. La barrera se rompió como un cristal al caer. El rayo se clavó en la tierra, derritiendo una profunda zanja a su paso. Y cuando la ilusión se derrumbó, la institución oculta quedó expuesta. Una ola de sed de sangre brotó de Aurora mientras apretaba los dientes, con la rabia apenas contenida. Alpa puso una mano sobre su hombro. Beatrix, aún contemplando la instalación recién descubierta, preguntó: ¿qué es este lugar? La voz de Aurora temblaba de furia. Es donde se llevan a las niñas y las convierten en diabolos. Experimentan con ellos, buscando los más compatibles. Luego les inyectan la sangre del original para resucitar a diabolos y así obtener su poder y reabastecerse. Es un ciclo interminable que lleva ocurriendo cientos de años. Hasta donde sé, fui la última recreación exitosa. Ya vienen, advirtió Alpa al percibir movimiento dentro de las instalaciones. Las puertas se abrieron de golpe y salieron los niños nombrados, el 10% de huérfanos tomados por el culto que habían sobrevivido a su agotador entrenamiento. Las fuerzas enemigas cargaron sin dudarlo, con las espadas desenvainadas y sonrisas maníacas extendiéndose por sus rostros mientras oleadas de sed de sangre irradiaban de ellos. Alpa se giró hacia los miembros del Jardín de las Sombras que estaban detrás de ella y les ordenó: cuídense de ellos. No dejen a nadie con vida. Sí, señora. Rugieron febrilmente antes de saltar de sus dragones y lanzarse a la batalla con temerario abandono. Podrían haber utilizado fácilmente a los dragones para terminar la pelea rápidamente, pero la venganza, la verdadera venganza, exigía un toque más personal. Vamos, dijo Alpa, mirando a Aurora antes de elevarse hacia el cielo. Aurora se mordió el labio, con los ojos ardían de furia, pero asintió y lo siguió. Alpa se lanzó hacia el piso más alto del instituto, extendiendo la pierna en una potente patada voladora. La ventana se rompió con el impacto, y los cristales llovieron mientras se deslizaba dentro, con la espada lista. Dentro de la habitación estaban dos hombres. Uno era alto y de hombros anchos, con cabello dorado, penetrantes ojos azules y un físico imponente. Vestía una armadura dorada ornamentada, con una espada a juego que descansaba perezosamente a su lado. El otro tenía el pelo largo, liso y negro que le caía en cascada por la espalda. Vestía una armadura plateada, con la espada plateada envainada a la cintura. Estaba sentado tras un escritorio mientras el hombre de cabello dorado se repanchingaba tranquilamente sobre él. Ah, ustedes deben ser los intrusos, dijo el hombre de cabello dorado con cierta diversión. Y pensar que este lugar sería atacado mientras yo, precisamente, estoy de visita. Aurora irrumpió por la ventana rota un segundo después, abriendo mucho los ojos al reconocerlo, antes de entrecerrarse en rendijas de pura rabia. Su sed de sangre se multiplicó por 10, y el aire a su alrededor se llenó de intenciones asesinas. Pendragon.
gruñó ella, con su voz cargada de veneno. La mirada de Alpa se posó en ella. ¿Lo es? Aurora asintió brevemente. Sí. Ese es el primer asiento de la mesa redonda, el líder del culto de Diabolos. El hombre responsable del sufrimiento de innumerables niñas. Apretó los puños con tanta fuerza que se le clavaron las uñas en las palmas. Artorius Pendragon. Pero si es la bruja de la ruina. Exclamó Artorius, con el rostro iluminado por una falsa alegría. ¿Cuánto has crecido? Casi no te reconozco. Mira, Lancelot. Es Aurora. Qué grata sorpresa. Me la habría perdido si no hubiera venido a la inspección. Lancelot rió entre dientes. ¿Cómo podría olvidarlo, mi señor? Prácticamente la crié yo mismo. En cuanto las palabras salieron de su boca, la sed de sangre de Aurora estalló. Las ventanas restantes se hicieron añicos, y el suelo bajo ellas se agrietó bajo el peso de su furia. Entonces, con un destello brillante, unas alas de un blanco puro brotaron de su espalda. Las expresiones engreídas de Artorius y Lancelot desaparecieron en un instante, reemplazadas por miradas sombrías e ilegibles. Por primera vez, parecían serios. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.